Hola Flor, ¿cómo estás? Hola Jessy, ¿todo bien? ¿Cómo- Muchas gracias por el vivo del día de hoy, por el tiempo, No, te de agradezco muchísimo. Así nada, que también es recordarles a todos, ¿sí? Que en la semana de obstétrica lo que vamos a ir haciendo es diferentes vivos con varias profesionales licenciadas en obstetricia para que nos cuenten su rol laboral, ¿no? Dentro de las diferentes áreas que tiene la obstetricia. En este caso, ayer con Natalia Feurin hicimos lo que es de planta, o sea, obstétrica de planta, de un centro de salud, y hoy con vos vamos a hablar de docencia específicamente, así que te agradezco muchísimo. Mientras se vayan conectando, vamos a ir charlando un poquito de vos, y para empezar bien después, posteriormente, con el tema. ¿Vos cómo estás? Muchas bueno, gracias. muchas gracias a vos y a Dom por la convocatoria. Es muy lindo que lo toman en cuenta uno por las cosas que hace. Nada, amamos lo que hacemos. Las obstétricas creo que en general todas amamos lo que hacemos. Y de verdad, muchísimas gracias. No, por favor, a vos, mira, recién te decía, por el tiempo que uno tiene que ir articulando, ¿no? Todo su vida personal, profesional, todo eso lleva su momento y su tiempo. Así que primero quiero presentarte como corresponde, ¿sí? Estamos con la licenciada Florencia Salvia. Ella obviamente se recibió en la Universidad de Buenos Aires en la Facultad de Medicina en la carrera de licenciatura en obstetricia. Es profesora universitaria de la USAL, donde se realizó la carrera docente. Bueno, hiciste el curso de sexualidad también en educación sexual por el curso virtual de la Facultad de Medicina, docente a la cátedra de antropología de la Muchísimas. Universidad de Buenos Aires hace 6 años que la ejerce, ¿sí? Y también fue residente, jefa de residente y suplente de guardia del Hospital Santoyani. Así es. Contá, sí, así es. ¿Dije todo correcto? Buenísimo. Contame un poco para ir comenzando a charlar entre nosotras, ¿cómo comenzó la decisión de ser docente? No, no sé bien, en realidad es como que siempre un poco estuvo, siempre me gustó mucho desde la escuela, me gustó mucho explicar, me gusta mucho entender los contenidos y transmitirlos de la manera que a mí me hubiese gustado que lleguen esos contenidos, como facilitar la comprensión de las cosas, siempre me gustó. Lo hice siempre con mis compañeras y también a modo egoístamente de que fue mi manera también siempre de estudiar y de entender todo. Cuando yo lo replicaba con mis palabras era una manera también de como fijar los contenidos y siempre me gustó mucho manejarme de esa manera en el estudio. Después, bueno, en realidad yo hice la residencia en el Hospital Santoyani y si bien la residencia tiene un alto porcentaje de todo lo que es la Ujú. formación clínica, la parte académica también es primordial en lo que es la formación de posgrado de las obstétricas en lo que tiene que ver con la residencia. Para mí fue una parte que me gustó mucho como residente, transitar, cuando me mandaban a preparar una clase, pensar como distintos recursos, distintas herramientas, armarlas, o sea, hacer cosas diferentes. Siempre tuve también jefas de residencia que me habilitaron a que se me ocurran cosas diferentes y ir haciendo eso. Y después como jefa de residentes también me pareció que darle importancia a la parte académica y a la parte de las clases trayendo contenidos o ideas diferentes de lo que se ve en lo que es la práctica hospitalaria. Hay cosas, la obstetricia está atravesada por tantas aristas que está bueno que las residentes terminen con una formación mucho más completa de lo que te da no sé, la mano clínica, Igual. digamos. Así que toda esa parte siempre me gustó mucho y después, como vos dijiste, hace 6 años formo parte de la cátedra de antropología en la disciplina obstétrica. Me gusta mucho la materia, con mis compañeras, con Andrea Mastro Leonardo y bueno, la, Ujú, la titular de cátedra, Susana ujú, Cabral. eh, ujú. Comparto hace 6 años bueno, la materia me gusta mucho, pero además me gusta mucho formar parte de lo que es la facultad. He dado también charlas en
en colegios y todo lo que tiene que ver con educación sexual. Entonces, toda esa parte siempre me gustó mucho y me llevó a que hace unos años decidí hacerlo como un poco más formal, tener un poco más de herramientas de lo pedagógico, lo didácticas, recursos, y ahí es cuando hice la carrera docente en El Salvador. Tal cual, porque si bien las obstétricas, por sí tenemos como esto de explicar, de esta docencia, por ahí no a todas es lo que les gusta, porque uno tiene que explicar en el curso de preparto y demás, pero lo que más me llama la atención es que no solamente sos docente universitaria, sino que vas a las escuelas, incluso creo que, si no me equivoco, también a nivel más infantil, has hablado con los chicos, te has formado para ello. ¿Por qué no nos contás un poco de esa gama? Porque vas por todos lados, o sea, llegás a todos, y eso está buenísimo, que una obstétrica formada en docencia, con todas las herramientas, llegue a diferentes áreas. Sí, en realidad, bueno, hice algunos cursos de sexualidad y de educación sexual. La, el curso de sexualidad que hice último lo hice en SASH, que es la Sociedad Argentina de Sexualidad Humana, que es súper interesante, y es uno de los pocos lugares que abre más allá de médicos y psicólogos, ¿no? Porque siempre todo lo que tiene que ver con sexología quizás es más para médicos y psicólogos. Acá abrieron las puertas, formé parte de ese curso que me encantó y me dio incluso más herramientas para esto de las charlas. He dado charlas, creo más chiquitos, fueron segundo grado, obviamente, siempre en lo que tiene que ver con adecuar el contenido, por supuesto, a cada edad, y con esto de intentar hacerlo de manera más transversal. De hecho, cuando yo terminé la residencia, un proyecto que tenía que ver con que la primera etapa de educación sexual por parte de las escuelas o de los establecimientos sanitarios sea capacitando a los padres o a las familias para que comiencen la casa y así de esa manera en algún momento el chico llegue a la educación sexual de la escuela con herramientas que vengan desde la casa, porque si no es algo que es muy polémico, disparejo, porque depende mucho de los valores de cada familia, de las creencias de cada familia, entonces presenté ese proyecto cuando terminé la residencia, me encantaría en algún momento hacerlo un poco más real, más, Sí. más palpable, y es que se empiece en la casa y de manera transversal desde que nacen. He tenido madres embarazadas, señoras que en el trabajo de parto me decían, no sé cómo voy a hacer cuando vuelva a mi casa, mi hijo me está esperando que le diga cómo nació. Y, y que me digan cosas como, salió por la cola el bebé. Y bueno, y decir, tenemos que capacitar a las familias para que tengan no solo lo que hace falta, sino también las herramientas de cómo explicarlo, de cómo llegar a los chicos y demás. Tal cual, porque no es lo mismo explicarle a un chico sobre la sexualidad, sobre obstetricia, porque implica mucho de ello. ¿Qué elementos pedagógicos por ahí utilizas más a nivel infantil? Con los más chicos lo que suelo hacer es que, bueno, primero que siempre la temática por ahí surja del grupo y no tanto de lo que yo puedo llegar a plantear. Yo voy con una idea, pero después depende un montón de lo que los chicos sepan, quieran saber y demás. Entonces algo que uso mucho con los más chiquitos es el dibujo. En una Sí. oportunidad les hice a los chicos que dibujen, lo primero que les hice hacer como actividad fue que dibujen ellos cómo se sale de la panza. Era segundo grado y les iba a hablar más que nada de eso. Me había trabajado como partera para que cuente cómo nacen los bebés. Y los dibujos fueron fantásticos, una variedad de cosas muy amplias, así que a partir de eso comencé como recurso el dibujo y con las explicaciones más polémicas. Tal cual, y abuso un poco de tu conocimiento, porque con Flor nos conocemos hace un montón, ella fue mi jefa de residentes, mi compañera de residentes, entonces como que tengo un montón de información extra que por ahí no te había planteado antes, y dije, ay, me acordé de esto y te lo quería preguntar y decir para que lo cuentes, porque tenés muchas experiencias maravillosas y muy ricas que contar, sobre todo por
tu conexión particular que tenés con todas las embarazadas. Es algo que destaco muchísimo, como esta facilidad como obstétrica y más allá de, ¿no?, de que una se va formando, pero también hay algo más personal, que eso te caracteriza muchísimo en cuanto a la conexión con el otro, al entender al otro y al con solo mirarlo, poder entender qué le está pasando. Entonces eso también, más allá que uno por ahí se va durante la carrera formando, tomando este ojo clínico, pero no de la clínica propiamente dicha, sino también de la parte más social, más cultural, más emocional con las pacientes. O sea, me parece muy importante resaltarlo porque vos tenés esa característica particular y todo esto que vos vas haciendo tiene que ver un poco con eso también. Bueno, muchas gracias, Jessy. No, Gracias. Creo que es un poco la parte bruja de la obstétrica, que sí, que hay una llegada, también nuestra formación es muy particular en ese sentido y lo destaco un montón y por eso volvemos a como la importancia de lo que es la enseñanza y la educación en la carrera, porque nosotras no aprendemos solo la parte clínica, biológica, no aprendemos solo lo obstétrico propiamente dicho, aprendemos un montón de cosas que, que no son menos importantes, sino que hacen el todo, que completan a lo que es la embarazada, que lo sabemos todas muy bien, que no es solo lo que le está pasando en su cuerpo, sino también en su casa, en su vida, en sus hormonas, en pandemia y, bueno, un montón de cuestiones que atraviesan a la persona y hacen no sé, que uno cuando llega en ese momento la pueda ver, entender y contener y acompañar desde otro lugar, que me parece que necesita tanto o más a veces que un tacto. tal cual absolutamente. Y eso me parece también importante, si bien el tema de hoy es docencia, es muy difícil seguir a veces el hilo, porque la obstetricia tiene tantas, como hablamos ayer con Nati, tantas áreas para desarrollar, para hablar, y es un montón el labor que hacemos, ¿no? Y cómo nos vamos formando. Sin irme de ese hilo, quería preguntarte cómo es la docencia antes y después con la pandemia. O sea, antes de la pandemia y ahora en pandemia, mejor dicho. Y fue un desafío muy, muy importante porque, bueno, primero yo soy malísima con todo lo que es tecnología, me costó un montón y fue un desafío. El cuatrimestre pasado fue prueba y error todo el tiempo, ir viendo qué era lo que más le servía a las alumnas y también la manera que nosotros nos podíamos adaptar y adaptar los contenidos y todo a lo que es lo virtual. Nosotros una de las cosas que hacíamos en nuestra cátedra era tomar como un oral, una exposición oral todas las clases, por supuesto, ya no es posible hacer. Eh, entonces, bueno, fuimos pensando otras opciones, presentaciones de trabajo, modalidades, nos manejamos mucho con mail, con la plataforma Zoom, y en este último tiempo, Susana Cabral estuvo haciendo las capacitaciones correspondientes a todo lo que es virtual y nos fue compartiendo un montón de esos contenidos como para enriquecernos, y que la verdad es que está bueno que no solo se utilizan, o sea, es algo que me parece que va a quedar en un montón de aspectos, que no solo se va a utilizar en pandemia, sino que va a enriquecer a toda la facultad en general y a la carrera de obstetricia sobre todo, que es lo que yo sé, cómo se están manejando, que me parece súper profesional y académico. Entonces creo que muchas cosas se van a ir manteniendo, todo lo que tiene que ver con las plataformas virtuales, con tener la bibliografía disponible en un clic, que hoy por hoy es primordial, y también nada, todo tiene que ver con reducción de papel y un montón de cosas que me parece que va a estar bueno el cambio. También en lo que tiene que ver con las evaluaciones, por ejemplo, que estuvimos haciendo todo lo que es el parcial domiciliario de una manera como mucho más para hacer pensar a las alumnas, ya que era libro abierto y demás. Tenemos un montón de ejercitaciones y parciales y demás que tienen que ver con pensar más allá de lo que uno lee y no estudiar tan de memoria. Entonces, me parece que en muchas cosas enriqueció, pero la parte presencial se muchísimo, y bueno, para nosotras es bastante clave porque casi Tal todo cual.
tiene que ver con antropología es como para hablar horas y para generar también como mucho debate y participación de las alumnas, y la verdad que a veces es difícil, entonces eso se extraña un montón. Tal cual, ahí con la nueva modalidad. Me llamó mucho la atención esto que hablabas de una manera diferente de tomar examen a libro abierto, ¿no? Me parece una gran, una gran ocurrencia, porque es muy difícil una evaluación de las alumnas, porque es imposible por ahí ver que no se estén cumpliendo demás. Y esto de hacerlas pensar de otro lugar es muy enriquecedor, sobre todo de la parte de la docencia, ¿no? Y también me gusta mucho estas presentaciones que realizaste, sobre todo de educación sexual, sexualidad, la carrera docente, eh, abarcándolo y relacionándolo con lo que es el proyecto de ley, ¿no? Esto que venimos luchando y formándonos para ser reconocida, y la importancia de que todo esto que se visibilice, porque el objetivo de estos vivos y que nos vayan conociendo, porque son diferentes obstétricas de varios hospitales, como vamos a ir realizando, de centros de salud y demás, que visibilicen todo el esfuerzo que hay detrás de cada persona, en este caso, curso, en tu caso particular, residencia, jefatura, suplencia de guardia, mamá con 2 hijos, una familia, eh, también cursos que realizaste, la carrera que lleva tiempo, ¿no? ¿Cómo pudiste, digamos, haciendo como un recorrido, eh, poder cumplir con todos estos objetivos vos como profesional? ¿Qué fue lo que fuiste sintiendo? No sé si soy clara con la pregunta. Creo que sí. No, yo creo que la verdad es que el título que nos da es habilitante para un montón de incumbencias. Y creo que a medida que uno va recorriendo el camino, tanto de residencia como de empezar a trabajar, eh, nada, en general el camino que uno va transitando dentro de la profesión, se va encontrando con lo que le gusta, lo que menos le gusta, lo que quiere repetir, gente que quiere imitar y seguir, Ujú. gente que no quiere imitar y seguir. Entonces va encontrando con todo eso y ahí vas como viendo para qué lado te entusiasma más, qué lado, eh, cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades, dónde ponerle más empuje. Entonces, bueno, a mí la residencia me abrió un montón de puertas en esto, porque, como vos decías, que lo que tiene que ver con docencia también está desde el consultorio, porque explicarle a una paciente por qué se tiene que hacer el examen odontológico y por qué es importante, es constantemente educación. Hacemos educación para la salud siempre nosotras, y para mí, entonces por eso va siempre como de la mano, educar y atender o asistir. Entonces, Ujú. por eso como que fui por dos caminos medio paralelos que en realidad se cruzan todo el tiempo y me parece que se complementan. Y bueno, y así fui tratando de a poco y como pude, de esto, de formarme un poco en todo lo que es educación y poder hacer las dos partes. Vengo de una familia de muchos docentes, entonces Sí, lo llevo, lo llevo medio como desde que, nada, en eh, la sangre, un poco, por decirlo de alguna manera. en antropología. Fue mi endoculturación, así lo viví, lo fui llevando desde chica y qué sé yo, me parece que atraviesa todo, como decía recién. Nuestro rol en lo que es educación para la salud es muy poco valorado y muy, muy, muy rico. Eh, la prevención y todo lo que tiene que ver con educación es clave a la hora de atender, sobre todo me Ujú. parece en el ámbito. Perfecto, tal cual. Nos están poniendo comentarios como que hay un poco de ruidos en los micrófonos, así que avísanos. Yo te escucho perfecta, Flor. No sé si vos a mí me escuchas Yo bien. sí, sin ruido. Perfecto. Bueno, por las dudas, vayan avisando. Si hay algún tema en particular que también quieren desarrollar o preguntarle a Flor,
también son bienvenidas las preguntas, pero me encanta muchísimo esto de lo que vos decís de la docencia, ¿no? De cómo, más allá de que nuestra carrera y nuestra formación y todo el tiempo estamos metidos en esto de la docencia, como a veces uno la trae, ¿no? Desde la infancia, desde la casa, y me llamó muchísimo la atención y algo que por ahí vuelvo otra vez a retomar, esto de la obstétrica en las escuelas. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Porque vos, si bien hablamos recién a nivel de la infancia, pero me gustaría saber, es mi micrófono y me dices, Sabri, ahí lo modifico, quería saber a vos cómo es la diferencia de dar clases a estudiantes universitarias y a adolescentes, porque creo que también has participado hablando de salud sexual y reproductiva, si mal no recuerdo, en las escuelas, en la residencia. Sí, bueno, es otra cosa que nada que ver, porque en realidad en la facultad, las chicas, las alumnos que tenemos algunos que otros, los alumnos que vienen como, ya saben lo que vienen lo que vienen a buscar y lo que estamos haciendo. Pero cuando uno aparece en la escuela es como que los sacas totalmente de contexto. Me parece muy divertido dar charlas a escuelas secundarias. Eh, sí, me parece que por la experiencia las veces que me convocaron era un poco tarde. Eh, Sí. para algunas cosas nunca es tarde y yo daré la charla las veces que la tenga que dar y hablar con los chicos, preguntar y estoy siempre, pero yo he ido a escuelas donde hay Sí. guarderías para los hijos de los alumnos. Eh, y me convocan para que les hable a los chicos de cuarto y quinto año. Sí, Este, es un poco tarde. A su vez claro. me pasó de ir a escuelas en grados más chiquitos y que les parezca terrible que alguien les esté hablando sobre sexualidad. Entonces, por eso vuelvo con lo que decía antes, que tiene que ver eh, con que venga un poco desde la casa, que atraviese de manera natural desde la casa, con distintas cuestiones a medida que el chico va creciendo y que llegue a una edad en donde en la escuela también de manera transversal se vayan trabajando temas a través de la ESI, que por suerte se va instalando cada vez más, y no tener que llegar a un secundario con una guardería. Tal Eh, cual. y que en el Que secundario se tal, pueden hablar de un montón de otras cosas, que se puede hablar hasta de lo que es placer, de lo que es la sexualidad, la importancia del otro, el género y un montón de cuestiones que se pueden seguir charlando y enriqueciendo hasta adultos. Eh, pero, pero no hablar de cómo prevenir un embarazo a los 16 años en una escuela con guardería. tal cual, tal cual. Y tu sensación, nivel personal, ¿qué te genera la docencia? Si bien también quiero aclarar que yo te había mandado una lista de preguntas y las estoy como me están surgiendo nuevas, que vos parame, Flor, cualquier cosa, te pido disculpas, pero es como que te veo y siempre me surgen 2 millones de preguntas para hacerte. Te pido disculpas, vos parame. No, eh, a mí me encanta. Yo llego siempre como pensando, "Ay, ¿qué va a salir de esto?" O trato de pensar cómo empezar, cómo armarme, qué voy a decir, y después nada que ver, digo cualquier otra cosa, lo que va surgiendo, lo que veo que se devuelve del otro lado. Eh, Me gusta mucho, mucho cuando doy una charla o una clase que haya participación total, que no sea un monólogo, gusta estar parada y que la gente me esté escuchando o quedándose dormida, sino como que haya intercambio constante. Y siempre, siempre, siempre me voy contenta. Siempre que doy una charla, una clase o lo que sea, me voy como eufórica, no sé, me encanta. Esa sensación de placer, ¿no? De Sí, algo lindo, es maravilloso. Y volviendo también un poco a la ley de obstétricas, ¿sí? No en realidad, o sea, ¿qué opinión tenés al respecto, o sea, a nivel de todo lo que hacemos, de todas nuestras aristas, como para dejar un mensaje, para desarrollar?
sobre la importancia de la función de la obstétrica. En este caso, si bien lo habíamos hecho con Natalia, el Instagram de ayer, de esto de decir la función de la obstétrica en la planta, como docente, nuestra función, ¿qué opinión tenés al respecto? Creo que la formación se enriquece cada vez más. Vamos ganando un montón de terreno en lo que tiene que ver con formarnos, no solo en la carrera de grado, en las opciones de posgrado que fueron, que fuimos ganando y que se van desarrollando. Creo que hay una gran cantidad de obstétricas que están creciendo un montonazo, y no solo en la parte clínica. La ley que está vigente ya sabemos que está más que obsoleta, recontra obsoleta, no se adecua Sí. un poco a las incumbencias que nos da, que nos habilita nuestro título profesional de la UBA. Ya partiendo de ahí está todo mal. Partiendo de que habla de mujeres, cuando hay un montón de obstétricos hombres, creo que está súper, súper, súper obsoleta. Y nada, esto de que ya las incumbencias de las cuales nos habilita el título de grado ya difieren demasiado con la ley, es hora de esa parte actualizarla, pero además de eso, cada vez tenemos más oportunidades de capacitaciones y de crecimientos personales y profesionales que se necesita, creo, dar el lugar que corresponde. Dentro de lo que es educación, reitero la importancia de la educación para la salud, desde talleres y cosas como propiamente educativas, pero también en esto que hablábamos antes, que atraviesa constantemente lo que es una consulta obstétrica, ya sea de guardia o en consultorio. eh, y creo que es algo que tenemos las obstétricas y no tanto otros profesionales de la salud. Y, por ejemplo, a la hora de lo que tiene que ver con la ley, a atender solas o sin un sello médico, o el tema de las prepagas, un montón de cuestiones que nos corren a un costado, no se valora todas estas cosas. La formación que nosotras tenemos nos hace personal idóneo en un montón de aspectos. Y creo que eso se tiene que valorar, porque las mujeres eh, que atendemos lo valoran. Entonces estaría bueno que se nos valore desde bien, porque es nada, es la Igual, atención de una señora que va a ser madre, vivir el momento más importante de su vida, y, y que se nos facilite desde el sistema a nosotras poder hacerlo como nos gusta. tal cual, absolutamente de acuerdo. Y también esto de resaltar y remarcar que las obstétricas, que somos docentes, ¿no? Si bien uno puede recibirse y dar clases y demás, la importancia de la formación, de la capacitación, de hacerlo con integridad para mejorar lo que es la calidad en la enseñanza a colegas, a que van a ser futuras colegas, o dando curso de capacitación a colegas propiamente dicho, y también esto de las obstétricas en las diferentes áreas educativas de centros de salud, escuelas, jardines de infancia, hablando sobre la sexualidad, ¿no? De este primer cuidado y de nuestro rol, cómo fue creciendo a lo largo del tiempo, porque cuando se hizo la ley, es hace más de 50 años que está, esto no era tan visibilizado, por ahí sí había obstétricas y demás, que hacían todo esto, pero estaba muy invisibilizado. Y poder sacarlo a la luz con vos, que estás presente, que nos puedas contar, que nos contaste durante todo este vivo los diferentes relatos de ir a una escuela adolescente a dar clases, de ir a segundo grado, de cómo es el cambio a nivel docente en pandemia, sin la pandemia, o sea, cómo se va modificando y lo versátil, ¿no? que podemos ser, ¿sí? Sobre todo cuando más estamos capacitadas todavía, ¿no? Esa es Creo, la importancia, me parece, de la formación. Sí, decime. creo que desde la creación de la ley original hasta el día de hoy ha habido un cambio de paradigma muy grande en lo que tiene que ver con la visión de la mujer embarazada y su atención. Entonces, no podemos seguir rigiéndonos por una ley que es de una época en donde realmente era un modelo mucho más hegemónico, el de la obstetricia, en donde la mujer era solamente el cuerpo, el útero y el nacimiento. Creo que cambiamos
o lo estamos cambiando y la ley tiene que acompañar eso. Tal cual, absolutamente de acuerdo. Y bueno, Flor, agradecerte muchísimo por el tiempo, porque sé que tenés una familia atrás y tuviste que reorganizar todo para darnos este espacio, este tiempo, así que te agradecemos, pero enormemente, y sobre todo recalcar profesionales que se capacitan, que están en formación, que lo hacen no con el objetivo de tener un título que es sumamente válido igual, pero esto para seguir formando, dando y brindando una mejor calidad de atención, ¿no? Y qué bueno que las obstétricas se formen, qué bueno que las obstétricas crezcan, así que te agradezco muchísimo por compartir tus historias, que sé que tenés miles de historias, pero te agradezco muchísimo tu participación y desde la Asociación de Obstétricas Municipales, eh, obviamente es este agradecimiento y también a todas las que están escuchando, viendo el vivo, que igual va a quedar grabado para que lo puedan ir viendo. Así que te agradezco muchísimo, Flor. Muchas gracias. A vos, Jessy. Gracias a Don por la convocatoria. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Flor. No te robo más de tiempo. Y bueno, nos estamos viendo durante esta semana para los demás vivos que vamos a ir realizando. El objetivo del mismo siempre es conmemorar el Día de la Obstétrica, que si bien fue ayer, lo vamos a seguir desarrollando toda la semana con diferentes áreas en que nos desarrollamos para la gente que es obstétrica, que ya nos conoce, y, y es sumamente válido visibilizar, y para aquellas personas que siguen a la asociación pero no saben qué somos, qué hacemos, para que nos vayan conociendo, que es muy importante. Igual tenés un montón de comentarios de partos y demás, que para que los leas después, que son muy lindos, y mucha gente que te aprecia muchísimo porque sos una gran profesional, y más allá de una gran profesional, sos una excelente persona. Tuve la suerte de compartir con vos toda la residencia y la suplencia y demás, y seguir en contacto, y es un placer como formás a la gente, Muchas a las gracias, Jessy. obstétricas. Gracias. Un placer con vos también. Recontra. Bueno, muchas gracias, Florcita. Bueno, un besito a todos y nos estamos viendo en los videos de Instagram. Chao, chao.